Empezamos. Buenas noches, estimados alumnos. Tenemos nuestra última clase de Historia de la Ciencia, que va a ser como la clase anterior, una clase grabada. El último tema que queremos abordar en esta asignatura es la ciencia en la época posmoderna. Este, entonces, este, estaría abordando eso en esta clase. Permítame presentar un poco el ventana. Sí, ahí. Entonces, como vieron, ahora la temática es la ciencia de la filosofía postmoderna. Tenemos que empezar por definir la relación entre ciencia y posmodernidad. Este, la posmodernidad es el movimiento que viene después de la modernidad, como ustedes ya han oído en muchas charlas, porque sé que es una filosofía que está ahora en boga. Eh, Sostiene que el proyecto de la modernidad, el proyecto de la ilustración, fracasó. Entonces plantea una este, ruptura, disyuntura con la modernidad. El contexto de la posmodernidad en el siglo XX, cuando las ideologías, en el contexto de la guerra mundial, las ideologías derivaban de los totalitarismos, entonces como que el proyecto de la ilustración fracasó, derivó en el fracaso de las ideologías, de los grandes relatos. Y esos fracasos está también el tema de la ciencia. Este, Como pueden ver en la diapositiva, este, los postmodernos critican las ideas de la modernidad, entre eso la idea del discurso científico, y tienen una postura mucho menos optimista hacia la ciencia. Eh, de hecho, pensadores postmodernos como Foucault, Lyotard y Derrida cuestionan las pretensiones científicas de universalidad, o sea, cuestionan ese discurso universalista de la ciencia. El primer rasgo es la crítica al pensamiento humano que viene de Descartes en busca de descubrir verdades universales y objetivas, o sea, en cuestión de hacer leyes universales para todo. Eh, para los posmodernos no existe una verdad universal, y esto heredan del pensamiento de Nietzsche. No hay hechos, sino interpretación, decía Nietzsche. Entonces no existe la universalidad, sino que existe la interpretación del hecho universal. Entonces tenemos que dejar los relatos universales, los metarrelatos, como diría Lyotard, en pos de las grandes narrativas. Eh, la ciencia no tiene acceso a una verdad absoluta, sino que sus narrativas son sencillamente un tipo de interpretación. El discurso científico es un tipo de interpretación de la realidad. La realidad es más amplia que el conocimiento científico. Esto también tiene que ver con la crítica al discurso científico que vimos en Nietzsche, en el pensamiento de Nietzsche, que también sostenía lo mismo de la ciencia. Tenemos también la crítica a la relación de la ciencia con el poder. Esto también ya vimos en parte con Marx, pero se ve más en Michel Foucault. Para Michel Foucault, la ciencia no es simplemente un conjunto de verdades objetivas, sino que está relacionada con estructuras de poder. Foucault habla de la relación entre poder y saber. Es decir, la ciencia forma parte de una manera en que las sociedades controlan el conocimiento. Eh, la ciencia sirve para el control de la sociedad. Un ejemplo de esto es cómo se usa la medicina para establecer un control sobre la población. El sano, el enfermo, el que no coincide con los estándares sociales es el loco, el enfermo. Este, Muchas veces en la través de la historia se usó discurso médico para marginar a ciertos grupos. En el caso, por ejemplo, de la década del 70 se usó el tema del SIDA para marginar las poblaciones homosexuales, por ejemplo. Este, entonces la ciencia no es un discurso inocente, esto ya vimos también cuando vimos Marx, sino que la ciencia es una relación de poder. El conocimiento es poder, y la ciencia se usa como modelo de poder, y esto incluye también el desarrollo de las tecnologías. Las tecnologías, Foucault, por ejemplo, te habla de panóptico, cómo se usa para fomentar la vigilancia, construir disciplina, vigilancia. El celular es una tecnología que nos ayuda muchísimo, pero también nos controla.
Las redes sociales también son momentos de control de recabación de información. Entonces, ese es el problema de la ciencia. Este, en el nacimiento de la clínica ya vimos ejemplos de cómo la ciencia se convierte en un instrumento de control social. Este, tenemos también la crítica de Lyotard, que habla de las grandes narrativas entre las cuales se incluye la ciencia. O sea, los metarrelatos o metanarrativas son grandes relatos que pretenden totalizar el discurso, mantenerse como relatos únicos. Y la ciencia, para los pomoros, sería un relato más que busca operar dentro de una narrativa moderna que busca universalizar todo. Todo es la ciencia, lo dice la ciencia. Y cualquier discurso que no sea científico es invalidado. Por ejemplo, el tema de los conocimientos indígenas es invalidado. Entonces, el conocimiento del médico, por ejemplo, vale más que el conocimiento del curandero. Esto no quiere decir que hay que quitarle prestigio al médico, pero quiere decir que hay que considerar también el valor del conocimiento de otras. Y esto es un discurso donde se margina el discurso otro discurso en pos de un discurso académico. Aparte, las narrativas, al ser universales, simplifican el relato y no encuentran con la complejidad. Y eso le pasa a la ciencia. La ciencia simplifica el relato y no cuenta la complejidad del ser humano. La ciencia solamente clasifica y no tiene en cuenta la complejidad del ser humano. En el caso de la historia, por ejemplo, historia universal, nosotros damos y nos damos las microhistorias, por ejemplo. Eh, y lo mismo la psicología, él establece sus manuales de clínica y, no tiene, está bien, es necesario tener cierta reglamentación en eso, pero también tenemos que tener en cuenta los pequeños casos. Entonces, esa narrativa científica que pretende universal, que pretende eficar el fenómeno, muchas veces ignora la complejidad de la realidad. Jacques Derrida sugiere que la ciencia es un discurso más. Como cualquier disciplina, la ciencia es un discurso. Tiene lenguaje, estructura, y que no es más verdadero, no es más ni verdadero ni anterior que cualquier otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento literario o conocimiento artístico. Y otra cosa que señala Derrida es que la ciencia es un producto cultural que depende de condiciones históricas. Y esto es algo que nosotros vimos en las primeras clases. La ciencia no es algo, un objeto fijo, no es algo así, sino que la ciencia fue cambiando a lo largo de la historia. Esto dimos nosotros ya en las primeras clases. La ciencia fue cambiando a lo largo de la historia, fue adulterando su objeto de estudio. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre doy, la teología no solamente era ciencia, sino que era la ciencia, y ahora la teología es básicamente una rama de la filosofía. Eh, entonces, la ciencia cambia. Este, la astrología, por ejemplo, que era ciencia, ahora no es ciencia la astrología. Entonces la ciencia es un producto cultural y como todo producto cultural es solamente un discurso que varía, que cambia, que se transforma. Entonces la ciencia es solo un discurso más, como la literatura, como el arte, y hay que tenerlo en cuenta como tal. Pero no hay que decir que es más que los otros. Desde la perspectiva posmoderna, la ciencia no es una actividad que revela verdad universal e imparcial sobre la realidad, sino que una construcción es un producto cultural. Este famoso test está de moda, es una cuestión cultural. ¿Qué quiere decir que es una cuestión cultural? Que es algo que se va formando, que se va haciendo en la cultura. Este, en las culturas neolíticas y las culturas agrícolas que dependían de los astros, eso para la astrología era una ciencia. Era científico, sí que las estrellas regían nuestro destino porque ellos dependían de ese entorno cultural para subsistir. En nuestra cultura no es considerada eso ciencia. Pero la cultura, como siempre, es cambiante, por tanto, la ciencia como producto cultural también es cambiante, obviamente.
Nosotros, por ejemplo, en la actualidad vivimos en una cultura que valora la producción, entonces consideramos todo lo que produce como ciencia y lo que no produce, entre comillas, no es ciencia. Está famoso ahora, dedícate a algo que te dé, que te dé dinero, dedícate o algo que sea productivo como ingeniería, eso, ¿para qué filosofía? ¿Para qué historia? ¿Qué es lo que produce el historiador? ¿Qué produce el historiador? Escribe artículos, escribe. En cambio, un ingeniero este, te produce sistema informático, te produce. Entonces, se valora la ciencia en cuanto a su producción, se valora el conocimiento productivo. La ciencia como la física, la química son ciencias porque son productivas, en cambio las ciencias que no producen son, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos ni siquiera son ciencias. Y esto supongo que todos ustedes que alguna vez que están estudiando en la carrera de filosofía habrán escuchado algún tipo de ingeniería o de por qué no estudiar algo de verdad. Entonces, el conocimiento que no es productivo en el sentido capitalista es considerado inútil. Ahora, esta postura no implica un rechazo total, sino más bien un cuestionamiento a sus pretensiones. O sea, lo que cuestionan es lo mismo que cuestiona Nietzsche, que es esa, poner el discurso científico como más arriba a todo, así como no lo digo yo, lo dice la ciencia, como Nietzsche ya cuestionaba ese cientificismo, perdón, ese cientificismo exacerbado y ahora cuestionado por pensadores como Friedrich Nietzsche. Eh, Veamos algunas críticas. Veamos algunas críticas de la ciencia. La primera crítica que le hace, a unas críticas que se le hacen a la posmodernidad sobre el tema de la ciencia. La primera crítica que se le hace es que el relativismo, o sea, la postura científica de la posmodernidad cae en el relativismo, que es la crítica más común, o sea, eh, decir que la ciencia es lo mismo, validar la ciencia, equipararlo a, no sé, a cosas como la magia o la astrología, es relativizar el discurso científico y poner en duda la fiabilidad del conocimiento científico. Y esto lo criticando como que Karl Popper, Lakatos, para quien la ciencia se distingue por su capacidad de hacer afirmaciones que pueden ser comprobadas, a diferencia de, por ejemplo, la magia, no sé, o la astrología. Entonces, los postmodernos lo que hacen es dificultar la comprensión de la realidad porque equiparan el, el conocimiento científico a otro conocimiento. Algunos pensadores postmodernos van a decir no, que no es así, que ellos no equipan, pero el punto es que cuando vos echas relatividad y decís que es un discurso, entonces quiere decir que es tan válido como que otro discurso. Otra crítica es, que es relacionada con la anterior, es la desconfianza hacia la objetividad científica. Este, como le dije, lo mejor tiene que así como discurso entre muchos y es que está impregnada de intereses sociales, políticos, o sea que la ciencia, y esto también ven los marxistas, que la ciencia está impregnada de intereses sociales, políticos, y es cierto. Eso no hay que negar, o sea, la ciencia siempre está al servicio de intereses políticos, y sociales y culturales. Pero, a pesar de que esto sea cierto, esta perspectiva ignora los esfuerzos genuinos de la ciencia por alcanzar una objetividad y buscar la veracidad en las cosas. O sea, ignora los esfuerzos genuinos de científicos. O sea, es cierto que la ciencia está minada de prejuicios políticos, sociales, ideológicos y que son los políticos y el Estado los que financian de la actividad científica y que la ciencia se convierte en un interés de Estado y parte también de la educación que está viciada por intereses políticos, pero
también es cierto que la ciencia también tiene una genuina búsqueda por comprender la realidad. Eh, no sé, por poner un ejemplo, eh, la, la física, la ciencia de la física, tiene también un contexto, por más que parezca que no, que nació siempre, tiene también un contexto político. Este, la carrera espacial, eso se está lleno, el proyecto Manhattan, la división del átomo se usó para fines bélicos y políticos, o sea, eh, para crear armas, para desarrollo de tecnología espacial imposible, pero también la física busca respuesta a los enigmas del universo. Entonces, ignora ese esfuerzo genuino de la física por y acá Thomas Kuhn dice que si bien las teorías científicas están, y eso es cierto, eso es innegable, están influenciadas por contextos históricos culturales, no implica que haya una búsqueda de la objetividad. Entonces, eso es lo que decía Thomas Kuhn, otra crítica, que especialmente caprichosa para los modernos, es que el conocimiento científico tiene la ventaja de que es exitoso, y esto decía el físico Neil deGrasse Tyson. Te guste o no la ciencia, funciona, porque es comprobable, porque es verificable, este, a diferencia de otros conocimientos. La ciencia funciona, tiene éxito práctico, y podemos ver, la ciencia va progresando, va teniendo éxito práctico, a diferencia de otras disciplinas que se están peleando por siempre lo mismo, esto, incluso caña bioso, la ciencia avanza, se desarrolla, mejora la calidad de vida de la gente, entonces la ciencia tiene éxito y este éxito no puede ser ignorado. Nosotros vivimos más que una persona de principios del siglo XX. Yo siempre recuerdo a mi abuela me decía, ustedes no saben lo que es la penicilina, lo que fue descubierto la penicilina. Mi abuela nació en el 25, la penicilina ya empezaba a ser, la penicilina empezó con la Primera Guerra, ¿verdad? Pero empezó a ser difundida, ya estaba antes ya, pero empezó a ser difundida con la Primera Guerra. Y acá llega recién, antes de la penicilina, por cualquier herida te podías morir. Entonces, ustedes piensen lo que es, piensen en cómo mejoró las comunicaciones desde el 80 hasta ahora, nomás iban a ver cómo mejoró la calidad de vida, cómo mejoró nuestra capacidad de relacionarnos, este, etcétera, etcétera. Entonces, si la ciencia es solamente una cosa cultural, entonces, ¿cómo es posible que tenga tanto éxito en todos lados? Entonces, quiere decir que es un conocimiento confiable, que es objetivo confiable. Y eso es, le pone en un plano superior a otros tipos de conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de la magia o del, este, por esto estoy diciendo que la ciencia sea el único conocimiento, pero sí estoy diciendo que es lo más objetivo y confiable que no tenemos que subestimar, por ejemplo, los conocimientos ancestrales indígenas, por ejemplo, pero ya hablamos de no caer en ese cientificismo, pero sí tenemos que reconocer que la ciencia es un conocimiento sólido, verificable, contrastable. También otro problema de los postmodernos es que son sus contradicciones internas. Muchos postmodernos critican la ciencia de una narrativa de discurso, pero sus críticas ellos mismos están usando herramientas y conceptos que tienen una raíz científica. Eh, Foucault, por ejemplo, habla de la ciencia y que mecanismo de poder, pero él habla del nacimiento de la clínica, habla de la sexualidad y usa criterios científicos en su análisis sobre el cuerpo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quedamos? Usa conceptos científicos como clínica. Entonces, este método científico con la arqueología. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Una contradicción?
Además decía justamente eso, que ellos critican la ciencia desde la tradición científica, o sea, con la herramienta de la ciencia critican conocimiento científico. Entonces no tiene mucho sentido la crítica posmoderna a la ciencia desde el punto de vista científico en ese sentido. Otro problema, y esto es bastante actual, es que el discurso tipo moderno de que todo discurso es válido, o sea, que nos cae en el riesgo del intelectualismo, la desconfianza al científico, no solamente el discurso de que todo es discurso y todo es, sino que la desconfianza ante el conocimiento científico nos permite caer en los chantas, en el intelectualismo. La revisión voy a poner una puerta perfecta para que venga cualquier y ahora, por ejemplo, cualquiera, con el descuento te viene con cualquier relato. Por eso que ahora, vos que estudiaste años en la facultad o universidad, tenés que discutir con un tipo que te dice que la Tierra es plana. ¿Y por qué? Porque y vos le decís, pero está científicamente demostrado acá, todo tiene contrapartido. Y no, eso es una conspiración del gobierno. Si vos relativizar conocimiento, cuando vos decís que todo es discurso, entonces tu criterio de vos que estudiaste, te mataste estudiando medicina, noche sin dormir, hiciste tu pasantía de 24 horas ahí en guardia, y después viene un tipo y te dice, no, este cuarzo le cura. Y vos le decís, pero no está, eso no tiene estudios médicos. Vos sos, con por tu postura cientificista, estás negando y eso da lugar a los chantas, a la intelectualoide, a la gente que te habla de chanta, este, eh, te habla de macumbada. Entonces da, lugar, da pie al antiintelectualismo, a un escepticismo generalizado. Y estas críticas las hacen Richard Dawkins y Steven Pinker. Dicen que el escepticismo radical que promueven los postmodernos es peligroso porque destruye la confianza en el conocimiento científico. Y esto trae consecuencias negativas, trae el antiintelectualismo que está, de hecho, es un problema vigente ahora. Repito, por otro ejemplo, vos que sos economista, que te mataste en economía, tenés que competir con un tipo que se la sabe todas y que sabe minar Bitcoin y te dice, seguí mis consejos para... O vos que te mataste estudiando nutrición, te discutís con un influencer fitness ahí que te dice lo que tenés que... De repente cada chorrada, si la leche es nociva y esas cosas, cada chorrada que voy a escuchar en estas cosas. Este, la ciencia como forma de poder, en cuanto a la ciencia como forma de poder, los principales postmodernos, especialmente Foucault, inventa que la ciencia está vinculada a la estructura de poder. Esto es algo innegable. Eh, Sin embargo, también la ciencia cuestiona la forma de poder. De hecho, el ejemplo claro es Galileo, que cuestionó la forma de poder de su época. Y esto es lo que le llama la atención a Habermas. O sea, la ciencia es cierto, la ciencia está ligada a la forma de poder. El poder banca científico, el poder, la estructura científica, la academia es una misma estructura de poder, la universidad es una estructura de poder, pero el conocimiento científico también tiene la capacidad de discutir el poder. Muchos científicos se enfrentaban al poder de su época. El ejemplo que les di de Galileo creo que ya es suficiente. Muchos científicos ahora actuales que están sosteniendo lo insostenible de este modelo de este, ecológico que estamos teniendo ahora, por ejemplo. O muchos científicos que están cuestionando la inconsciencia que tenemos ante el nuevo desarrollo tecnológico, por ejemplo. Entonces la ciencia también discute en los espacios de poder. Y esto es lo que Foucault ignora para Habermas. De hecho, la ciencia ha sido vital para la lucha contra el racismo, el sexismo. La ciencia demostró que el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer tienen la misma capacidad, tienen diferencias a nivel intercontinental neurológica, pero tienen la misma capacidad. La ciencia demostró que el concepto de raza no existe, el concepto de raza es anticientífico, no existe, no hay una raza.
todos venimos de África, no hay suficiente genotipo ni fenotipo para decir que hay razas. Entonces la ciencia fue clave en la eliminación de esos prejuicios. También fue clave en la eliminación de prejuicios contra la homosexualidad, esas cosas. Así como también fue, también un tiempo la ciencia se usó para reprimir a los homosexuales con el manual de psicología por el DMS que antes le consideraba una enfermedad, por ejemplo, pero también fue clave para la liberación. Otra crítica relacionada con lo que vimos anteriormente es que reduce la complejidad científica a narrativas. Por medio trata la ciencia como un discurso, como una narrativa. Eh, Sin embargo, esto reduce la complejidad. La ciencia no es solamente un discurso, la ciencia implica un proceso histórico incluso. No es que Newton cayó la manzana y metió una narrativa sobre, sino que Newton, como dijo, estoy un hombre gigante, se fue todo un proceso histórico que llevó a entonces no puede reducir la complejidad de la ciencia a solamente un discurso. Y acá Dennett argumenta que las teorías científicas son interpretaciones humanas de la realidad y que la ciencia diferencia de la narrativa literaria, por ejemplo, no es solamente opinión, sino que es un esfuerzo genuino por acceder a una interpretación correcta del mundo. Las críticas a la posmodernidad se traen, se centran en el excesivo relativismo, en el escepticismo, en la falta de objetividad y algunos ven esto como algo negativo, que es cierto, pero también hay que tener en cuenta que la filosofía posmoderna es eh, valiosa para enfrentar el dogmatismo, para no caer en relatos totalizantes cientificistas y evitar posturas que en el fondo son contrarias a la investigación científica del progreso humano, porque caer en ese cientificismo como caímos con el positivismo está mal. No podemos, hay que cuestionar también, y esto es lo que hace bueno el postmodernismo, que cuestiona la ciencia como un elemento de poder, cuestiona la ciencia como, como una imposición cultural, por ejemplo, de unas culturas sobre otras. Cuando se habla, por ejemplo, de epistemicidio, cuando se elimina una cultura y se le se pone en pos de otra. Este, por tanto, a pesar de sus deficiencias, de sus limitaciones, vamos a decirle, el postmodernismo sigue siendo relevante para la narrativa científica, porque hoy no se podría comprender, por ejemplo, la ciencia sin ese complejo entramado de relaciones de poder que presentó Foucault. O sea, gracias a Foucault sabemos que el poder no es algo que va como la pirámide, sino que el poder está en todas partes. Y si hablamos de la ciencia, el poder está desde la universidad, que te dice que investigar y que no, que te da ciertas narrativas, hasta el Estado, las políticas de Estado y demás cosas. Por ejemplo, en nuestra política educativa que financia más el tema de la ingeniería, la agroganadería y todas esas cosas que la ciencia humana, por ejemplo. Entonces, de ahí hay una relación de poder ahí. Y eso es imposible ver la ciencia sin ese entramado, ¿verdad? Eh, entonces, la posmodernidad resulta fundamental para comprender, pero tenemos también que tener en cuenta sus limitaciones. Con esto terminamos nuestra última clase. Espero que le haya parecido interesante. Nos vemos eventualmente. Éxitos a todos.